Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nuevamente le damos gracias al Señor por el privilegio de poder alabarle, glorificarle, no solamente con música, sino con la presencia de cada uno de nosotros. El solo hecho de que usted venga y aparte algunas horas del domingo en su casa, que hay muchas cosas que hacer en el hogar, pero aparte de este momento para Dios, usted se convierte en un adorador. A nosotros nos llaman adoradores, pero realmente los verdaderos adoradores son aquellos que vienen a brindarle al Señor su tiempo, a brindarle el corazón. La palabra dice que al Señor hay que honrarle con la razón y con el corazón. Así que gracias, hermanos, por estar acá, por compartir y darle la gloria al Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, por ser quien eres, un Dios bondadoso, tarde para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, porque eres nuestro refugio en momentos de debilidad, nuestra roca, Señor, siempre, y nuestra fortaleza. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre amado. Momentos de aflicción, tú me consuelas, Dios consolador. En momentos de debilidad, me fortaleces con tu palabra. Me has encontrado cuando estaba perdido, me has levantado cuando estaba caído. Eres mi roca, mi fortaleza, eres mi refugio que siempre está cerca. La tierra girar, nadie se eterna, nada ni nadie podrá derribar. Eres mi roca, mi fortaleza, eres mi refugio que siempre está cerca. La tierra girar, nadie se eterna, nada ni nadie podrá derribar. Misericordioso, el sacrificio te diste por mí. ¿Cómo no darte la gloria y la honra? ¿Cómo no postrarme, Señor, ante ti? Me has encontrado cuando estaba perdido, me has levantado cuando estaba caído. Eres mi roca, mi fortaleza, eres mi refugio que siempre está cerca. La tierra juzgar, de nadie se eterna, de nada ni nadie podrá derribar. Eres mi roca, mi fortaleza, eres mi refugio que siempre está cerca. La tierra juzgar, de nadie se eterna, de nada ni nadie podrá derribar. Eres mi roca, mi fortaleza, eres mi refugio que siempre se acerca. La piedra angular, nadie es eterna, de nada ni nadie podrá derribar. Eres mi roca, mi fortaleza, eres mi refugio que siempre se acerca. La piedra angular, la iglesia eterna, que nada ni nadie podrá derribar. Eres mi roca, mi fortaleza, eres mi refugio que siempre está
dudar, de nadie se cerca, de nada ni nadie podrá derribar. Bendito sea el Señor, todopoderoso y maravilloso, un Dios fiel y verdadero, el Dios viviente. No existe Dios después de Él. No existe alguien más fiel que nuestro Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo fiel. Para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices y que tu mar te asombra. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Me asombra, me asombra.
del Señor. Ven mi amigo fiel, ven mi amigo fiel, ven mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Queremos compartir un versículo. Buenos días con alegría que nos viene del cielo, nos da nuestro Padre Celestial. Hoy quiero compartirles el versículo de Hebreos 12, versículo 14. Y dice así: procuremos siempre vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual no podemos ver al Señor. Te damos gracias, Padre, porque esa es la paz que queremos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa es la única paz que anhelamos y que nos pertenece por ser hijos tuyos, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu poder. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. En tu presencia, mi Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, mi Señor, hay plenitud de paz. En tu presencia, mi Señor, ahí yo quiero estar por la sangre del Cordero Redentor. Cántale al Señor. En tu presencia, mi Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, mi Señor, hay plenitud de paz. En tu presencia, mi Señor, ahí yo quiero estar por la sangre del Cordero Redentor. Solo en tu presencia yo quiero estar. Solo en tu presencia quiero adorar. Y al estar ahí en su santo lugar, rendido ante tus pies quiero adorar. Cántale al Señor. En tu presencia, mi Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, mi Señor, hay plenitud de paz. En tu presencia, mi Señor, ahí yo quiero estar por la sangre del Cordero Redentor. Solo en tu presencia yo quiero estar. Solo en tu presencia quiero adorar. Y al estar ahí en tu santo lugar, rendido ante tus pies quiero adorar. Solo en tu presencia, solo en tu presencia
Yo quiero estar solo en tu presencia, quiero adorar, y al estar ahí en tu santo lugar, rendido ante tus pies, quiero adorar. Solo en tu presencia, solo en tu presencia, yo quiero estar. Solo en tu presencia, quiero adorar, y al estar allí en su santo lugar, rendido ante tus pies, quiero adorar. Rendido ante tus pies, quiero adorar. Te adoramos, Señor. Rendido ante tus pies, quiero adorar. Rendido ante tus pies, quiero adorar. Abre el corazón y las ventanas te aceptan la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla él trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. De Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida Dios. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí al fluir. Cántale al Señor. Abre el corazón y las ventanas. Cántale al Señor. Por si quieres hoy venir, Señor. Eres como el viento que no avisa. Cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí, Señor. Y mi corazón vuelve a latir. Y se renueva, Señor. Se renueva si estás aquí. si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, Señor. Y mi corazón vela por ti. Porque te espera. Porque te espera. Vuelve a venir, Señor.
Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí al fluir. Espíritu de Dios, cántale. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, al desierto vida Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí a fluir. Alaba la guitarra. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Alaba la guitarra. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí a subir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí a fluir. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Amén. La palabra y hoy quisiera que hablemos de Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Bueno, vamos a hablar de Bernabé hoy. Quizás Bernabé sea uno de los grandes de la Biblia. Pasa desapercibido, de pronto uno no está muy familiarizado con él, pero les invito a que abramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Vamos a ver 3 pasajes, Hechos 4, Hechos 11 y Hechos 15. 3 pasajes cortos que nos muestran 3 aspectos, de este hombre. ¿Qué lo hacía tan especial? Vamos a orar. Amado Padre, al abrir tu palabra, la abrimos con respeto, con reverencia. Es palabra de Dios y dirige nuestros pensamientos, nuestra reflexión el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, por favor. En los últimos versículos del capítulo 4 de Hechos es el primer cuadro de este hombre. Capítulo 4 de Hechos, versículos 36 y 37, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esa es la primera lectura. Notamos desde el saque que
este hombre no se llamaba Bernabé, ¿no? Bernabé era un apodo, un apodo. Los apodos, por lo general, son parte de la experiencia de vida de cada uno. ¿Cuántos aquí no tienen un apodo o no han tenido nunca un apodo? ¿Alguien? ¿Tú no? ¿En serio? ¡Wow! Es el único. Sobreviviste o de pronto lo tenías y no sabías. Eso pasa. No, pero por lo general todos nos hemos movido en medio de algún apodo, ¿verdad? No voy a pedir que lo confiesen, que lo digan, ¿no? Los apodos empiezan poniéndose en la casa por nuestros padres, nuestros abuelos, de cariño, ¿verdad? Luego, más tarde en la vida, nuestros amigos nos ponen apodos, ya no de cariño, ¿no es cierto? Viene un apodo que por lo general, en el mejor de los casos, involucra una burla, ¿no? En fin, nuestros enemigos nos ponen apodos que nos duelan. Exagera el apodo. El apodo es como una especie de una caricatura de nosotros. Es decir, hay algo exagerado en la caricatura que se hace de ti. El apodo a veces es lo mismo, es una característica que tú tengas negativa, física o de carácter, entonces por ahí viene el apodo. Fíjate, es interesante que el Señor era de poner apodos. Por ejemplo, Pedro era un apodo. Hoy es un nombre, pero en esa época era un apodo. Significa piedra, ¿no? ¿Quién le pone a su hijo piedra? Nadie, ¿no? Era un apodo, un apodo. Por lo que vemos aquí, también en la iglesia primitiva era costumbre poner apodos, porque al pobre José le clavaron Bernabé, ¿no? Y vamos a ver a este hombre, un apodo, por cierto, muy bonito, ¿verdad? Un apodo que habla súper bien de este hombre. Entonces vamos a ver, yo creo que estas personas, como Bernabé, hacen una falta tremenda en la iglesia. Y a veces nosotros tenemos ejemplos más conocidos y nos identificamos más con Pablo, pero créeme, hacen más faltas Bernabés que Pablos. Y vamos a ver entonces 3 cuadros de este hombre que nos muestran 3 características de su vida. ¿Ok? La primera característica en el pasaje que hemos leído es obvio porque el nombre tiene que ver, su apodo tiene que ver con que él era un hombre. Fíjate qué bonita característica, ¿no? ¿Cuál era su característica? O sea, era una persona que consolaba. Es el primer aspecto de la vida de este hombre, es que Bernabé se le puso porque Bernabé quiere decir hijo de consolación. El nombre José era un nombre, y muchas veces los apodos se ponen por eso. El nombre José era un nombre muy común. Hoy en día es muy común. Yo me llamo José, Eduardo José. ¿Cuántos Josés hay acá? A ver, ¿tú también, Rodolfo? ¡Wow! ¡Ay, José! Mira eso. Impresionante, increíble la cantidad. Es el nombre más común en la lengua española. José. Claudio, ¿tú? También, ¿no? Claudio José. ¡Qué increíble! No, sí, es tremendo. Bueno, este era José también. Y como el nombre en la época, dentro del pueblo judío, era sumamente común,
pues lógicamente el apodo era una forma de distinguirlo. Porque es como que tú decías José y volteaban 4 personas. Entonces, muy bien. Los apóstoles, dice, los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. La expresión hijo de es una expresión que no tiene que ver con una procedencia, pero con parte de tu naturaleza. Por ejemplo, cuando dice Jesús que Él es el Hijo de Dios, está diciendo que Él es por naturaleza divino. ¿Me estoy explicando? Bueno, en el caso de Bernabé, hijo de consolación, era su naturaleza, le nacía, estaba con él, el consolar a otros. Qué bueno, ¿verdad? Por eso digo, ¿hace falta tanto? Hace falta. Y sin embargo, fíjate, los que estudian más a fondo el pasaje dicen que realmente más que consolar es animar. ¿Estoy explicando? Este hombre era de esos que levantan el ánimo, que oye, luego que estás con ellos, te sientes mejor. ¿Conoces gente así? Pégate a ellos. Hay gente así. Y nos dice el texto que este hombre era así. Un hombre que levantaba, que animaba. Y también, lógicamente, la consolación forma parte de eso. Pero quizás una palabra más universal. Exhortar, que quiere decir animar a otros. Vivimos en un mundo deprimido. Alguien que te levanta el ánimo hoy es casi un lujo. Y una característica así en la iglesia es realmente espectacular. Este era un hombre tremendo. Nos dice también que era levita natural de Chipre. Levita natural de Chipre. Es decir, él pertenecía a una casta sacerdotal del pueblo judío, los levitas. Y para ese momento, más que estar relacionado con el servicio del templo, probablemente el que era levita solamente era una referencia a su procedencia de la tribu de Leví. No estaban operativos en la época de él. Entonces dice que este levita nació y creció en Chipre. Chipre era una isla, al sur de Turquía, al oeste de Siria. ¿No? Ahí estaba Chipre, una isla grande, de ahí era este hombre. Es decir, que las personas que nacían allí, los judíos de Jerusalén, los llamaban, que nacían ahí en cualquier otra parte. El judío nacido en el exterior, es decir, fuera de Palestina, eran llamados exactamente griegos, ¿no? Así el judío, y claro, los llamaban griegos, ¿por qué? Porque hablaban griego, el mundo, el imperio griego había dominado por mucho tiempo la época, habían quedado las costumbres, el idioma, etcétera, y era ya prácticamente conocido. Lo decían los judíos de Palestina, más localistas, más tradicionales, veían a esta gente de afuera, gente influenciada por ideas, costumbres, aún el acento distinto a la pureza del judaísmo de Jerusalén. Entonces se le decían griegos. Bueno, digo esto porque era parte importante para los judíos de Palestina este concepto de griego, pues en Palestina, en Jerusalén, había un
una sinagoga en la cual participaban estos. Esa sinagoga fue conocida como la sinagoga de los libertos, ¿no? Y lo interesante del caso es que Pablo aparentemente fue miembro de esa sinagoga, Esteban fue miembro de esa sinagoga y otros tantos personajes que en la iglesia primitiva, ya en la iglesia primitiva, a este grupo de personas se les seguía llamando griegos. Griegos. Eran libertos porque no eran súbditos, si se quiere, eran más bien romanos, en este caso, en el caso de Pablo y otros, de nacimiento. Entonces, este era griego. En el libro de Hechos, este grupo de los griegos es muy importante porque a ellos prácticamente le debemos la evangelización del mundo, de las costas del Mediterráneo de la época. Entonces, este hombre esa era su procedencia, su formación y lo que era. Dice que con todo que era chipriota, es decir, judío nacido en Chipre, tenía un campo en las inmediaciones de Jerusalén. Y entonces él vende el campo y dice que entrega todo el dinero a los apóstoles. ¿Qué le parece? Generoso, ¿eh? Es decir, raro que tuviera, habiendo o siendo él de fuera, que tuviera tierras en las inmediaciones de Jerusalén. Entonces, probablemente un hombre sensible a la necesidad de la iglesia primitiva, como se sabe, era una iglesia pobre, muy, pero muy pobre, y muy rápido empezó la gente a poder compartir sus cosas, y lo que este hombre entendió debía dar, pues era su terreno, su campo. ¿Ah? Mucho de él, exactamente, entregó lo suyo, porque esa era su naturaleza. Hay gente necesitada. Yo tengo un campo, vamos. Qué corazón bonito, ¿verdad? Lindo. Trajo el dinero, lo puso a los pies de los apóstoles, es decir, para que los apóstoles, sea una forma de decir que los apóstoles dispusieran como mejor les pareciera el monto de lo que valía su terreno. Interesante. Bueno, el primer cuadro entonces nos muestra a una persona que anima, a una persona que consuela, que anima, que levanta, que sabe dónde hay necesidad y está ahí cerca, no es distante de situaciones como esas. Un hombre así, tremendo. Vamos a la segunda característica. Preocupa por los demás. Se preocupaba, tenía sensibilidad hacia la necesidad. Muy bien, segunda característica de Bernabé. Vamos al capítulo 11 y vamos a dar vuelta unas páginas, ¿no? En el capítulo 11, versículos 22 y 26, 22 al 26, dice así, fíjense cómo dice acá, y tenemos otro cuadro de él acá. Había nacido la iglesia de Antioquía y llega a los oídos de Jerusalén el nacimiento de esta iglesia. Versículo 22, entonces, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. ¿Quién? Bernabé. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud
fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué le parece? Muy bien. Acá nosotros, yo llamo a esta segunda característica de este hombre, un hombre que anima, un hombre que levanta, un hombre sensible, pero también noto en él, en este segundo cuadro, un hombre que reconoce, que ve el potencial que hay en alguien o en algo, en lo que está pasando. Fíjate, nos dice la iglesia de Antioquía. Nace la iglesia de Antioquía, no planificado. La verdad nace a pesar de lo que muchos judíos cristianos querían. Fíjate, leamos el versículo 19. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos, es decir, los cristianos de Jerusalén que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, el famoso mártir, pasaron estos que fueron perseguidos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Interesante, ¿no? No le predicaban a nadie que no fuera judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta noticia llega a Jerusalén y Jerusalén decide enviar a Bernabé. Ahora es interesante porque no sé si se dieron cuenta de algo. ¿Quiénes fueron hacia Antioquía? ¿Ah? Interesante eso. Fíjense. Está mal hecha la pregunta. Fíjate que dice, ¿no? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no predicando a nadie, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones que sí predicaron a otros, que estos eran ¿de dónde? De Chipre y Cirene. No es raro, fíjate los apóstoles, qué forma de pensar rápida, ¿no? ¿A quién envían? Al de Chipre, exactamente, un paisano. Es decir, los de Chipre hicieron algo allá, vamos a enviar a alguien de Chipre. Interesante la forma de pensar. Entonces, él fue para allá y dice que vio lo que Dios estaba haciendo e inmediatamente se puso a hacer aquello que hace él mejor, que era animar. Animar. Dice el versículo 23, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y animó a todos. Qué bonito, ¿verdad? Y animó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Cómo se anima a alguien? No es solamente palabras, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo animas a alguien? ¿Cómo animas a alguien que está desanimado? Tranquilo, vaya a pasar. De lo que me he dado cuenta, eso no funciona. ¿Cómo animas a otro? Dándole apoyo, estando cerca, por ejemplo, que también tiene que ver con eso. La palabra oportuna en el momento oportuno. La actitud, ¿no? Todo ese tipo, o sea, es más que decirle o recitarle un versículo bíblico.
¿Me estoy explicando? Sumamente importante. O sea, este hombre era así. O sea, cuando los anima a que sigan al Señor, no solamente es una prédica, es un estar con ellos, es estar ahí, es pastorear a esta gente en el sentido más amplio de la palabra pastorear. Apoyar, en fin, ser sensible a sus necesidades, dónde están, etcétera. Un hombre que llega y ve lo que está pasando. Dios se está moviendo acá. Él vio eso. A veces no tenemos ojos para ver qué es lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Sensibilidad. Este hombre llega y dice, wow, vio lo que Dios estaba haciendo. Reconocer lo que Dios está haciendo. Y entonces él empieza a animar a la gente y empieza a ver resultados. Y dice que la gente se iba añadiendo a la iglesia. Entonces, lógicamente, al crecer la iglesia de Antioquía tanto, fíjate cómo piensa Bernabé. Él dice, necesito ayuda. ¿A quién buscamos? ¿A quién? A ver, a Saulo. Fíjate, es el único que se acuerda de Saulo. ¿Se acuerdan de la conversión de Saulo? En el capítulo 9, todo, bueno, él se fue y se perdió, pues de vuelta en Tarso ahí, todo el mundo se olvidó de él. Bernabé no. Muy interesante. Y no solamente no se olvidó de Saulo, dijo, este hombre puede ser súper útil en el trabajo acá. Por eso digo, ver el potencial que hay en la gente que te rodea. Todos los demás, parece ser, según los estudiosos de Hechos, que la conversión de Saulo fue muy desconfiada por parte de los cristianos de Jerusalén. Creían que era una celada, una trampa que Pablo estaba tramando para capturar más y llevarlos presos a la cárcel. Y no le creían. Entonces, bueno, al final no le quedó a Saulo más que volver a su tierra. No es de extrañar que en su tierra, por ser convertido, y Pablo se había convertido, ¿verdad? Él sería desheredado, desconocido familiarmente por ser ahora cristiano y ya no ser judío. Entonces quedó un poco en tierra de nadie el pobre Pablo. Entonces Bernabé dice, a ver, vamos a buscarlo, lo cual no iba a ser fácil, porque estaba desheredado Pablo, y él va, dice, lo busca y lo encuentra. Dice en el versículo, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. La iglesia de Antioquía fue quizás la iglesia más poderosa del libro de Hechos. Muy rápido pasó a ser más que la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. Entonces, fíjate qué dupla tan espectacular, ¿no? Entre Bernabé y Pablo trabajaron bastante, con mucha gente, e hicieron un trabajo muy interesante. Fíjate, me llama la atención, ¿cómo puedo yo decir si el trabajo de ellos era bueno o malo o mediocre? ¿Sabes cómo? Por el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, muchos se convirtieron, eso es un resultado. ¿Qué más? Bueno, fíjate, es interesante, me llama la atención esto. Siempre hay que escuchar a la gente de afuera. ¿Qué dice el no cristiano de un cristiano? Es muy importante. No siempre dicen cosas buenas.
Pero lo que la gente de afuera dice de la iglesia hay que escucharlo. No me voy a traumar por eso. Pero hay que escucharlo porque de alguna forma es así como te están percibiendo. En Antioquía, los no cristianos llamaron a los discípulos, que era como se llamaba la iglesia antes. Fue en Antioquía que dijeron a los discípulos por primera vez cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano? ¿Por qué los llamaban cristianos? Porque parecían el Cristo que predicaban, quizás en una forma más pequeña. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué cosa tan espectacular! Bernabé y Saulo habían hecho una dupla de trabajo que consolidaron una iglesia muy, muy especial a vista de la gente que los rodeaba y los bautizaron como cristianos. Importantísimo. Entonces, este es Bernabé, un hombre que reconoce el potencial, va detrás de Saulo, va para allá, él se arriesga. Fíjate, Jerusalén no confiaba en la conversión de Saulo y Bernabé dijo, no, yo voy por ese hombre tiene algo, yo me arriesgo, yo voy. Y fue, se la jugó por Saulo de Tarso. A veces hay que jugárselas por alguien. Importantísimo. Esto nos lleva a la tercera. La tercera lo encontramos en el capítulo 15 y es justamente eso. En el capítulo 15, versículo 36, volteando unas cuantas páginas, tenemos el desenlace fatal. La verdad, esta parte de la historia no es tan bonita, pero me muestra algo interesante. Decíamos que él reconoce el potencial, pero también dijimos que él se las juega. Y aquí lo vemos a él jugándoselas totalmente por alguien. Fíjate, vamos a leer el pasaje. Dice en el capítulo 15, versículo 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, porque habían estado viajando juntos en viajes misioneros, etcétera, le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía otro apodo, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿entre quiénes? Entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, interesante este pasaje, ¿no? Nos muestra el lado humano de la iglesia, de paso. Interesante. Bernabé, Pablo y Bernabé, bajo la iniciativa de Saulo, quieren volver a visitar las iglesias que han plantado, fortalecer esa obra, y dicen, vamos. Y Bernabé quiere una segunda oportunidad. ¿Para quién? Para Marcos. Una segunda oportunidad para su primito, porque era su primo. Y a juzgar por el relato, muchos concuerdan que era bastante menor que ellos. Una segunda oportunidad. Marcos los había abandonado en Panfilia, nos dice el relato. El nombre Marcos es un apodo, fíjate, ¿no? Yo realmente uno pensaría, ¿no?
por sobrenombre Marcos. Y entonces, ¿algún Marcos aquí? Nadie. ¿Sabes lo que significa Marcos? Encomendado al Dios de la guerra. Marte. Encomendado a Marte. Eso significa Marcos. Marcos, él se convirtió muy temprano en su vida. Y se le ve aún con algunos detalles en los evangelios. Probablemente el apodo se lo pusieron algunos hermanos. Es interesante notar. Ahora, ¿por qué crees tú que le pondrían ese apodo a él? ¿Ah? Pacífico, llevadero, un carácter bonito, manso, ¿no? O sea, Juan es su nombre, él se llamaba Juan, o se llama Juan, pero le pusieron Marcos. Claro, Juan era un nombre muy común, Juan, Jonás, el mismo nombre, muy común. Entonces a este hombre, para diferenciarlo, le pusieron Marcos, obviamente por su carácter de perro que tenía él. Interesante, hombre joven, un hombre que creció en la iglesia, no sabemos de qué edad, pero sí era muy joven en los evangelios, y él se desarrolla ahí, pero su carácter. Y la prueba es, fíjate que él está en el trío misionero de Pablo, Bernabé y Marcos, está con ellos. En un momento, Marcos dice: no me calo más a este Pablo. Porque Pablo era otro. Pablo tenía su genio. Bueno, y aquí lo tenemos en acción. Aquí lo tenemos a Pablo en su peor cuadro bíblico. O sea, fíjate, yo siempre digo, mira, aquí hay un cuadro interesante. Tienes a un hombre, Marcos, que fue parte del grupo misionero, que ha dejado al grupo misionero, pero obviamente ahora quiere volver. ¿Por qué quiere volver? Porque se ha arrepentido, porque quiere cambiar, porque quiere otra vez servir. Pablo dice: nada que ver, no hay segunda oportunidad. Me dan ganas de decirle: oye, Pablo, ¿quién eres tú? Pero bueno, se darán cuenta que no soy muy fanático de Pablo, ¿verdad? Pero no, lo digo un poco de broma, pero Pablo es tremendo, no hay nada que hacer. Pero igual tenía un carácter bastante fuerte. Y entonces dice que entre ellos discutieron, entre Pablo y Bernabé. Muy interesante la expresión. Fíjate cómo dice acá, versículo 39, dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. La traducción es muy interesante, del versículo 39, porque si no la traduces suena hasta más claro. La traducción literal es discutir, y la palabra existe en español. Discutieron hasta el paroxismo. O sea, eso de que hubo tal desacuerdo suena como muy suavecito, ¿verdad? Una discusión fortísima. Fíjate, ponte en los zapatos de Bernabé. Vamos a empezar el segundo viaje misionero. ¿A quién escoges tú? ¿A San Pablo o a San Marcos? ¿Con cuál te quedas? Pablo, ¿verdad? Oye, no, a Pablo. Bernabé dijo: no, yo me voy con mi sobrino, con mi primo. Escogió a este hombre. Y es interesante, ¿por qué? Porque si tú te basas en la historia, tú dices: con Marcos ni a la esquina.
¿Estoy explicando? Pero Bernabé ve el potencial que Pablo no ve. Esa es la gracia del que ve el potencial más allá de la historia o de lo que la persona ha hecho, etcétera. Esa persona que quiere arrimar, que no sirve. O sea, el que ve el potencial de pronto rescata a alguien para algo grande. Entonces, él se la juega y se la jugó. Y se la jugó al punto de que el equipo original se partió en dos. Claro, en cierta medida, pues la iglesia salió ganando. Porque ahora en vez de un equipo, habían dos equipos. Muy bien. Tremendo. Entonces, el tiempo de esa discusión hasta el paroxismo le dio la razón a Bernabé. Interesante. Pablo más tarde en sus cartas pide que vaya Marcos a verlo porque lo necesita. Yo si fuera Marcos. Gracias a Dios no lo soy, ¿verdad? Pero es interesante, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú discutir hasta el paroxismo? O sea, son esas cosas que me encantan de la iglesia primitiva, que habían discusiones, pero no habían sentimientos prolongados. ¿No? Yo con ese no me hablo. Con ese nada. No habían rencores. Eso es lo bonito. Exacto. Entonces, y es también de notar que, fíjate, a Bernabé le debemos el Evangelio de Marcos, porque este Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, y le debemos las cartas de Pablo. Y aunque él no escribió nada del Evangelio, aunque algunos dicen que escribió Hebreos, pero eso es una especulación no comprobada, pero si es que solamente lo dejamos con Pablo y Marcos, fue el hombre que más influenció en el propio desarrollo del Nuevo Testamento. Fíjate tú cómo una persona de ese calibre, aparentemente una persona suave, ¿no?, a la cual Pablo saca de quicio tremendamente hasta el paroxismo, pero una persona suave, Dios puede usar en una forma tan increíble e impactar tanto a la iglesia de la época y a lo largo de la historia. Decía al comenzar, necesitamos hoy más Bernabés. No quiero minimizar a Pablo. Pablo es un tipo que realmente es espectacular, pero porque quizás es más protagonista San Pablo. ¿Me explico? Y Bernabé es más de por atrás, no se le nota, no se le ve en el Evangelio de Marcos, no se le nota en las cartas de Pablo, pero salvo que Pablo hable mal de él, ¿no? Porque hace una referencia a Bernabé en Gálatas, no sé si producto de esta pelea o no, pero eso ya es harina de otro costal. Pero es interesante esto. Un hombre que Dios utilizó, un hombre que levantaba, un hombre que da ánimo, un hombre del tipo de personas con el que da gusto estar. Ahora yo te diría algo. Yo te podría decir, tú y yo podemos y debemos ser Bernabés. ¿Por qué? ¿Por qué esta universalización? ¿Por qué? Una razón importante. Tenemos el Espíritu Santo, que es el gran consolador, ¿verdad? ¿Yo puedo consolar? Puedo consolar. ¿Puedo animar? Claro que puedo. El Espíritu que vive en mí me ha dado sus características. Yo soy hijo de consolación por naturaleza. Hábate eso. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes su Espíritu y todas las características del Espíritu Santo en ti. Tú puedes levantar al que está a tu lado.
Tú puedes apoyar al que está deprimido, tú puedes estar ahí, claro que puedes. A veces no nos damos cuenta, eso sí, de todo el potencial que hay en nosotros. Pero fíjate el impacto que hay en la vida de los que lo rodean de un hombre que se deja usar por Dios dentro de estas características. Dios quiera que sea así, hermanos. Tú puedes, porque tú eres. Tú eres. Oremos. Amado Señor, en esta hora al reflexionar en tu palabra, nos vemos en un espejo que no siempre nos gusta lo que vemos ahí, especialmente en lo que a la fe y nuestro andar contigo se refiere. Ayúdanos, Señor, a mirarnos, como dice Santiago, pero corregir aquello que notamos que requiere corrección. Señor, que esta palabra haya cabida en el corazón, nos inquiete, nos anime a hacer y cumplir con aquello que somos, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Buenas tardes, hermanos. Este es nuestro tiempo de diezmo y ofrendas. Los que me quieran acompañar en la palabra, Mateo 6, 1, 4. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que aquellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias por, una vez más, Señor, tenernos aquí reunidos. Gracias por la palabra de hoy, Señor, que se apodera en nuestros corazones, Señor. Ahora, Padre, cuando vamos a diezmar, Señor, te pedimos que lo hagamos con corazón abierto y que sea para glorificarte a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpea, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre
por el madero. A él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpea, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. y Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Jesús de Nazaret. Gloria, Señor, porque estás presente. Antes de despedirnos, quería recordar un par de anuncios, un par de cositas también. Henry tiene una nota de que alguien de ahí del ministerio en la calle, de la iglesia en la calle, escribió y él quería compartirla con nosotros. Creo que es una muy buena forma de captar lo que está pasando allá. ¿Les parece? Henry, por favor. Buenos días, iglesia. Bueno, mire, esta es una carta que me entregó uno de los creyentes que está ahí en la iglesia en la calle. Ya tiene 4 años asistiendo allá. Y quiero que entiendan, porque cuando la lea, quizás no capten bien lo que él quiere decir aquí, porque él, siendo una persona de la calle, que tiene una hija con cáncer, que siempre está buscando de qué vivir, hace una carta de agradecimiento. Entonces, él me dice que si quería la podía compartir, pero lo que me maravilla de esta carta es que jamás se queja. No se queja, simplemente es una carta de agradecimiento. Y quiero compartirlas con ustedes. Dice así: mi hermano y apreciado Henry, te escribo en esta oración con Dios nuestro Señor. Es maravilloso, Señor Jesús, tener brazos perfectos cuando hay tantos mutilados, mis ojos iluminados cuando hay tantos sin luz, mi voz que canta cuando tantos enmudecieron, mis manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan, sentirte sano y fuerte y a un Señor mayor. Cuando hay tantos que padecen, es importante entrar en mi casa. Cuando hay tantos que no tienen dónde vivir, viven en la calle. Es maravilloso, Señor Jesús, tener hijos sanos, como tiene hijos con cáncer, y un lugar donde nada esencial falta. Un afecto que nos acompaña. Es extraordinario amar, vivir, sonreír, soñar, respirar, orar y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay tantos que odian, envidian, mienten y mueren en la vida, lloran. Es maravilloso tener un Padre
no lo tiene vivo, pero su Padre es Dios. Dice tener un Padre, un Dios supremo, para creer y confiar, sentir la presencia de Él y la del Espíritu Santo, cuando tantos carecen del consuelo de la fe y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Es asombroso, especialmente, Señor Jesús, tener tan poco para pedirte y tanto que agradecerte y agradecer. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Eso es vida en la calle. Que Dios siga bendiciendo el ministerio, Henry. Gracias a Dios. Muy bien. También quería, está pidiendo, me hizo acordar Janet, orar por su consuegra, Carmen. Va a ser operada, ¿verdad? ¿Oramos por ella? ¿Sí? Apoyarla en oración. La mamá de Janet, la suegra del otro Julián. Sí, falta creatividad. El papá se llama Julián, la mamá se llama Janet, la esposa sí. Pero bueno, en fin. Pero queremos, Carmen, apoyarte en oración, que todo pues sea guiado y dirigido por el Señor. ¿Les parece? ¿Qué tal si nos ponemos de pie para orar? Amado Padre, Tú eres nuestro sanador, proveedor, protector. Eres todo, Señor. A ti venimos. Vez tras vez nos hemos confrontado con tu poder, con tu gracia, con tu amor. Queremos levantar en el trono de la gracia, Carmen, que va a ser intervenida mañana. Pedimos que todo sea hecho, dirigido y guiado por ti. Señor, que los médicos puedan estar súper eficaces y claros en lo que están haciendo. Los ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Dale paz y tranquilidad en estos momentos, tanto a ella como a sus familiares. Le encomendamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Una cosita. Miren, creo que están recibiendo esta tarjeta. ¿No? Ok, vamos a repartir una tarjetica. Miren lo pequeña que es. Es pequeña por falta de creatividad, no por falta de fondos, pero no pensé que iba a ser tan pequeña. Pero bueno, miren, ¿se acuerdan que hemos estado hablando? Esta tarjetica, usted no la va a llenar, no la va a entregar ahora, ni la va a llenar ahora. Si es familia, llévesela a su casa. Hay un texto pequeño que dice así: luego de pensarlo en oración y mirando mis ingresos, me comprometo con el Señor a dar mi aporte mensual de diezmos y ofrendas, y pongo allí el monto en dólares o en bolívares. No ponga nombre, no firme nada. Esto es totalmente anónimo. ¿Ok? Es anónimo, pero sí le quiero pedir que sea una decisión clara delante del Señor, como esposos, como individuo, dependiendo cómo es la forma de diezmar que tienen. Y entonces, dentro de unos domingos, no la bote, cuídela. Si se le pierde, le vamos a dar otra. Es más, si se le pierde, memorícese lo que dice, no es mucho. Entregue un papel y ahí escriba el monto y la cantidad. ¿Por qué? Es una forma de que podamos como iglesia, en la Junta, poder administrar, proyectarnos mejor en cuanto a los ingresos de la iglesia. ¿Está bien? Entonces, por favor, con toda confianza, esto es, como dije, anónimo, queremos respetar eso, hacerlo en esa forma.
Entonces, creo que dentro de 2 o 3 domingos vamos a recoger esto lleno, y entonces vamos a mostrar el monto total que es. Probablemente a alguien se le ocurrió inclusive la idea de ponerlo en digital, en el chat de la iglesia, esto. O sea, por si le pide algo, está ahí. ¿Ok? Pero órelo, piénselo, busque a Dios, proyéctese, y entonces juntos llénenlo en fe y confianza en el Señor. Muy bien, ayer tuvimos una excelente reunión de ujieres, excelente. Estábamos aquí como 15, 14 personas, los ujieres de la iglesia, ese grupo que recibe, y queremos darle un giro importantísimo en un futuro bastante inmediato, quizás 2 o 3 semanas también, donde podamos extender el trabajo de los ujieres hasta en el estacionamiento del centro comercial. ¿Okay? Pero vamos a ir dando indicaciones al respecto. Vamos a necesitar más ujieres los domingos. O sea, ayer hablábamos inclusive de la posibilidad de tener todo el equipo por un mes, 17 ujieres sirviendo aquí en la iglesia cada domingo. ¿Qué les parece? Todos dijeron que sí. ¿Ok? Bueno, miren, entonces, lógicamente necesitamos ujieres. Si alguien quiere servir al Señor, ojo, es un ministerio fundamental. Si alguien quiere servir al Señor en esa área, por favor hable con Víctor. Vamos a tener reuniones así donde Víctor se ha comprometido a hacer choripanes y financiar todo eso. Entonces, ¿sí o no, Víctor? ¿Sí? Ok. Sonó tembloroso, Víctor, no sé. Queremos ser ujieres ya. Ok. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga. Tengamos una bonita tarde familiar.